Le ocurre mucho a los sacerdotes que cuando salen estos evangelios normalmente predican sobre la primera lectura. Es decir, no me voy a meter en líos, cada uno que entienda lo que quiera y yo aquí paz y después gloria. Pero a mí me parece que vivimos en un contexto social, vivimos en un ambiente en el que la presión social es tan fuerte que produce en los cristianos, que no tienen a lo mejor una fe suficientemente madura, una reacción adversa a la palabra de Dios. Es decir, nos hemos conformado tanto con el mundo, nos hemos conformado tanto con la manera de pensar de la sociedad, de los medios de comunicación, del ambiente social en el que vivimos, que al final acabamos claudicando y escuchamos reverentemente palabras que en el fondo no nos creemos, hasta el punto de que hay ciertas palabras que son reales en nuestro vocabulario, que es que están en la palabra de Dios, que nos rechina, nos hiere, siquiera tener que pensarlas, no digamos ya pronunciarlas o decirlas a otra persona. Pero sí es importante volver a la estructura de este pasaje del Evangelio. Los discípulos le hacen una pregunta directa. ¿Es lícito divorciarse de su mujer? Y él se remonta a la ley y le dice: ¿qué os enseñó Moisés? Y le dice que es lícito al hombre divorciarse de su mujer dándole el acta de repudio. Y así lo hace. Y le contesta Jesús la diferencia entre el Génesis y la ley. Es decir, Moisés os dio un acta de repudio, os dio permiso para divorciaros, y la razón que da es muy interesante, dice, es por la dureza de vuestro corazón. La dureza del corazón, ¿de dónde viene? La dureza del corazón viene sencillamente del pecado que viene del pecado original, del paraíso, hasta el momento de Jesús. Entonces, el oyente, vosotros que estáis ahí, podéis decir: oye, si en el Antiguo Testamento está permitido por la dureza de nuestro corazón, respuesta: es que nosotros ya no tenemos dureza de corazón. ¿Por qué? Porque hemos recibido el Espíritu Santo. Él ha creado en nosotros un corazón que ya no está sometido ni a la ley ni al pecado original, sino que ha sido liberado para vivir el proyecto original de Dios. Y el proyecto original de Dios, dice Jesús, pero no fue así en el principio. En el principio Dios creó hombre y mujer. Dejará el hombre, y cita el precepto, a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. El proyecto original es la indisolubilidad del matrimonio, que queda profundamente dañada por el pecado original y el pecado personal de cada individuo. Pero vosotros habéis recibido el Espíritu de Dios, habéis recibido el Espíritu Santo. Por eso vosotros estáis llamados a vivir el proyecto original de Dios. Entonces, a los discípulos les debió de chocar tanto la respuesta de Jesús, y esto es muy humano. Yo veo que vosotros a veces lo hacéis conmigo, la gente lo hace con vosotros, los que tenéis hijos lo han hecho con vosotros como padres. Cuando no te satisface una pregunta, vuelves a hacerla. Cuando no te satisface la respuesta, vuelves a hacer la pregunta. Pero entonces, no, que te he dicho que no. Entonces, vamos, más claro no se lo ha podido explicar Jesús. Y dice: en la casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre el asunto. Oye, hello, ¿no te enteras? Es para ver si deja alguna escapatoria, si nos deja alguna salida. Pues no, parece que no. Dice: os lo vuelvo a repetir. Si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. ¿Recordáis que hace un momento os he dicho que hay palabras que ni siquiera entran en nuestro vocabulario? Mirad, yo os digo una cosa, decidle a alguien: ¿sabes una cosa? Tú estás viviendo en adulterio. A ver qué pasa. Es que ni siquiera reconocemos que dos personas que están viviendo en esta situación están viviendo en adulterio. O sea, es una palabra que está borrada, es una palabra non grata, es una palabra impronunciable. Pero esto afecta de tal manera a la sociedad
que nos afecta a nosotros mismos los sacerdotes. Que, jolín, tienes que tragar saliva para decirle, vamos a ver señora o vamos a ver caballero, está usted viviendo en adulterio. ¿Quiere usted salir de esa situación, sí o no? No, siempre escapatorias, siempre salidas, siempre dejarlo pasar, me hago el desentendido. ¿Recordáis cuántas veces os digo que uno muchas veces tiene que pensar, ¿cuándo ha sido la última vez que yo he escuchado predicar sobre la indisolubilidad del matrimonio en una misa de domingo? ¿Cuándo? La última vez así, con todas las letras, como lo dice Jesús, que supongo que esa es la misión que tenemos los sacerdotes. Pero me gustaría no solamente fijarme en esto, porque lo que os acabo de decir a este momento, a mí me parece que es sencillamente evidente. El problema no es que no nos lo creamos, es que vivimos como si no nos lo creyéramos, y por lo tanto, de lo que yo no estoy seguro, prefiero no hablar, prefiero no decir nada. Déjalo pasar y, como digo, predica de la primera lectura, vete a lo seguro y así quedas estupendamente, has predicado la palabra de Dios y no te has metido en ningún lío. Pero a mí me parece que precisamente la primera lectura ilumina enormemente este misterio. Una de las cosas que yo como sacerdote puedo decir, tratando con gente, con muchísima gente diferente, sobre todo gente que ha pasado por la experiencia del matrimonio sacramento, es que curiosamente las personas a las que más has amado se han convertido en tus más grandes enemigos. ¿Cómo es posible esto? Y a mí me parece, repito, que la clave está las personas que más nos han odiado o que hemos odiado, o si no os gusta la palabra odiar, pon la que quieras, pero da igual, viene a ser lo mismo, han sido las personas con las que más cercanía hemos tenido, más intimidad hemos compartido, más confidencias hemos tenido, etc. A mí los chinos de la China, francamente, no me dan ni frío ni calor. No he tenido gran contacto con ellos, deben de ser gente estupenda y entiendo que les gusta el arroz y poco más. A mí no me han hecho nada, no tengo un vínculo afectivo con ellos. Ni me muero de la felicidad cuando los veo, ni tampoco siento grandes odios. El problema es cómo es posible que tanto amor se haya convertido en tanto daño, se haya convertido en tanto odio, en tanto rencor. Y la clave, repito, está en la primera lectura. Yo creo que lamentablemente el matrimonio en general no está edificado sobre la amistad, no está edificado sobre los grandes valores de lo que significa un amigo. ¿Cómo puedes casarte con una persona que no es tu amigo o tu amiga? O dicho de otra manera, hay gente que al contrario, porque esta palabra sí es de las que más se usan. No, es que tiene miles de amigos. Oiga, nadie tiene miles de amigos. Porque hay amiguitos, amiguetes, amigotes, pero amigos. Pues vivimos la vida lleno de amiguitas y de amiguitos. Y eso está muy bien cuando tienes 5 años, pero no cuando eres adulto. Cuando uno escucha estas cosas, la sensación que tengo, no habiendo pasado por la experiencia del matrimonio, lógicamente, es que uno siempre se pone en el papel de la víctima, nunca del agresor. Pero yo siempre pienso, ¿y yo habré fallado? ¿Habré hecho mal? ¿Le habré faltado a la confianza? ¿Habré sido no buen amigo? Porque las características que da la primera lectura de un buen amigo, que ya dice la palabra, uno entre 1000, no, cientos de amigos, no, si es que es una persona tan popular, mira, es que por donde va haciendo amigos. Oiga, nadie va por la vida haciendo amigos. Tú tendrás conocidos o gente que de milagro sabes cómo se llaman. Si haces un amigo, ponlo a prueba y no tengas prisa en confiarte a él. No vayas así como la olla express que va borboteando el vapor y el agua que va saliendo por debajo de la tapadera. Hay amigos que se convierten en enemigo y te avergüenzan descubriendo tus litigios. Hay amigos que comparten tu mesa y no resisten el día de la desgracia. Cuando las cosas van bien, es como otro tú, e incluso habla libremente con tus familiares. Pero si eres humillado, cuando caes por tierra, se pone contra ti y se esconde de tu presencia. Una palabra amable multiplica los amigos y la lengua afable multiplica los saludos.
sean muchos los que estén en paz contigo, pero tus confidentes solo uno entre 1000. Qué maravilla es cuando uno entiende esto. Es imposible entender el matrimonio sin entender lo que es la verdadera amistad. Fijaros que cuando Jesucristo quiere decir lo más hermoso que se le puede decir a otra persona, dice: ya no os llamo siervos, os llamo amigos. Que Jesucristo me haya llamado amigo a mí. Fijaros que es curioso, porque solo a una persona individual la llama amigo, que es a Judas. Amigo, con un beso, oye, no deja de ser irónico, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Amigo. Tú, o sea, yo te llamo amigo mientras tú me estás traicionando, pero yo no te he dejado de llamar amigo porque te ofrecí mi amistad. Nosotros somos muy de quitar y de poner, pero cuando algo se entrega de verdad. Y cuando habla de la prueba, a mí me parece que lamentablemente mucho de este drama del matrimonio ocurre por la incapacidad de entender el valor del sufrimiento. No aguantamos nada. Nos parece como que cualquier sufrimiento, sea físico, sea moral, sea personal, sea social, del tipo, del color, del maquillaje, de la máscara que lleve, es el mínimo, suficiente razón para que cualquier compromiso, para que cualquier palabra se interrumpa esa relación. No aguantamos nada. Oiga, usted dio una palabra, yo di una palabra, en la salud y en la enfermedad, en las alegrías, en las penas. Y cuando tú ves la cara de idiotas, con perdón, que se le pone a los dos tórtolos delante de un altar, diciendo lo que no tienen ni la menor idea de lo que conlleva, y ves a toda la gente que ya lleva 20 años casados en los bancos el día de la boda, meneando la cabeza pensando, si estos supieran lo que les espera, te quedas pensando, decir, oiga, ustedes están dispuestos a aguantar. Yo pienso en mi propia vida, y os citaba el otro día, y no es la vida de un casado, os citaba el otro día las palabras de la ordenación sacerdotal, ¿recordáis? Cuando el obispo le dice, y conforma tu vida con la cruz del Señor. Yo miro en mi vida todo lo que a mí me ha pasado, es conocido, lo sabemos, el Señor y yo, y nada más, como vosotros sois vosotros y el Señor. Digo, sí, ¿me voy a quejar yo de nada? Pero si esto es lo que yo prometí, esto es lo que yo acepté. A mí me dijeron que conformara mi vida con la cruz del Señor y que imitara lo que conmemoraba, que es la pasión de Cristo. Me acuerdo de una chica joven, que ya está casada, que le contaba a su madre, eso me lo contó ella a mí, que le contaba a su madre los problemas que tenía con su novio, que eran 4 tonterías. Y la madre, que ya llevaba muchos años casada, le dice, oye, mona, ¿pero y tú qué te crees que es el amor? Bueno, pues eso no es muy teológico, pero está muy bien dicho. Por eso que cada uno se pare a pensar esta mañana. Es decir, ¿por qué han fracasado tantos matrimonios? ¿Por qué se han deshecho tantas alianzas matrimoniales? ¿Por qué la gente no se casa por la iglesia hoy en día? Las razones pueden ser múltiples, pero os aseguro que fundamentalmente es la incapacidad de aguantar, la incapacidad del sufrimiento, la incapacidad de perdonar, la incapacidad de ser leal amigo, fiel amigo, que no me da derecho a traicionarte el hecho de que tú me hayas traicionado a mí, porque yo le he traicionado tantas veces y él nunca me ha traicionado. Y acordaros de esta frase, la infidelidad del hombre a Dios jamás ha justificado la infidelidad de Dios al hombre. Y cuando digo infidelidad no me refiero a infidelidad sexual, infidelidad mucho más importante, que es la amistad. Yo no tengo derecho a ser mal amigo de quien haya sido mal amigo mío. Porque que una persona se degrade no me da derecho a mí a degradarme. Que yo permanezca fiel significa que yo sí he entendido qué significa amar en la dimensión de la cruz. ¿Por qué? Y con esto termino, es indivisible el matrimonio. Las palabras de San Pablo nos tienen que resonar. Como Cristo, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia.
la fidelidad de Cristo a la Iglesia. La Iglesia habrá sido lo que haya sido, como el pueblo de Israel 1000 veces ha traicionado la alianza, pero Dios nunca fue infiel a la alianza con su pueblo. ¿Qué hizo Él? La renovó y la renovó hasta que la hizo definitiva. Sangre de la nueva y eterna alianza, no hay otra. Yo entrego mi sangre para que nuestra unión esponsal no se rompa jamás. ¿Por qué es irrompible la alianza matrimonial entre Cristo y su Iglesia? Porque está sellada con sangre. ¿Y la de nosotros en la tierra, con qué está sellada? Con festines, con palabras bonitas, con viajes de novios, con folclore, con confeti, con fuegos artificiales. Y no me refiero solamente en sentido literal, es que son fuegos artificiales, que son de un momentito. No es lo mismo amar que la pasión. No es lo mismo amar con todas sus consecuencias. Dije que sí, y el sí es irrevocable. ¿Por qué? Porque mi fidelidad compromete la fidelidad de Cristo a la Iglesia y de la Iglesia a Cristo. En mi fidelidad está en juego la fidelidad de la Iglesia a Jesucristo. Y todos los demás tienen derecho a saber no solo que yo he sido fiel, que es una cuestión personal, sino que mi vida, mi fidelidad es un testimonio para los demás de que la Iglesia, esposa, es fiel a Jesucristo. Porque de que Cristo es fiel a su Iglesia, no le cabe duda a nadie. Pidámosle al Señor que no evitemos estos temas espinosos, que tengamos el coraje de ser testigos de este misterio esponsal, de este misterio nupcial entre Cristo y la Iglesia. En este misterio está en juego la credibilidad de la Iglesia en el mundo de hoy. Y que cada uno se pregunte a sí mismo, ¿mi vida tiene credibilidad porque soy un buen amigo? ¿Porque soy un hombre, una mujer fiel a la amistad, a la palabra dada? ¿O al contrario, yo me siento justificado a no vivir aquello a lo que un día me comprometí porque otro haya hecho o deshecho con mi vida de la manera que haya decidido? Todos, yo el primero, nos sentimos en falta, pero afortunadamente Él, aquí en el altar, renueva su fidelidad nupcial a la Iglesia, que somos nosotros, y renueva con nosotros su amistad.